Dios no solo entrega instrucciones, sino que llama con nombre. Así comienza el capítulo 31 del Éxodo, un pasaje cargado de significado espiritual, simbólico y práctico. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Éxodo 31:2. Esta afirmación no es simplemente informativa, sino profundamente reveladora del modo en que Dios se relaciona con su pueblo, con intimidad, con propósito y con elección específica. No es un llamado genérico, sino uno que implica identidad, historia, responsabilidad y destino. Al mencionar la genealogía de Bezaleel, Dios afirma que conoce a profundidad la trayectoria de quienes elige, que está al tanto de sus raíces y sus capacidades heredadas. Como leemos en el relato sagrado, Dios no se limita a dar órdenes desde lo alto. Él también provee los recursos, las personas y las capacidades necesarias para que su voluntad se cumpla en la tierra. El nombramiento de Bezaleel no ocurre en el vacío. Sucede después de que Moisés ha recibido instrucciones detalladas sobre el santuario. El llamado divino aterriza sobre un hombre que, sin saberlo, estaba siendo preparado desde antes por su oficio, su habilidad y su carácter. Pero lo más importante es que el Señor mismo se encargaría de perfeccionarlo. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Éxodo 31:3. Este versículo es una declaración de poder transformador. La expresión llenado del Espíritu de Dios nos recuerda que toda obra santa requiere algo más que habilidad humana. Necesita una unción celestial. No se trata solo de saber construir, bordar o fundir metales. Se trata de comprender el propósito de Dios detrás de cada medida, cada forma y cada símbolo. Bezaleel es, por lo tanto, un prototipo del creyente que entrega su talento a Dios y recibe a cambio una investidura espiritual que lo capacita para tareas extraordinarias. Como lo vemos reflejado en 1 Corintios 12:8, los dones del Espíritu Santo incluyen sabiduría, ciencia y discernimiento. Bezaleel es un ejemplo antiguo de esta distribución espiritual. Su tarea no era solamente técnica, sino teológica. Cada diseño, cada herramienta, cada cortina del santuario representaba una verdad eterna. Por eso Dios le concede no solo capacidad, sino también discernimiento espiritual y creatividad santificada, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Éxodo 31:4. Inventar en este contexto es recibir inspiración divina para expresar verdades espirituales a través del arte. Junto a Bezaleel, Dios también levanta a Aholiab, de la tribu de Dan. He puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y en el corazón de todos los sabios de corazón he puesto sabiduría. Éxodo 31:6. Esta inclusión nos muestra que el trabajo de Dios es colaborativo y diverso. Bezaleel venía de Judá, una tribu prominente. Aholiab, de Dan, una tribu menos destacada, pero ambos fueron llenos de sabiduría y llamados a cooperar. Aquí aprendemos que la obra divina no se basa en jerarquías humanas, sino en disposición y fidelidad. Sabios de corazón es una expresión que habla no solo de inteligencia, sino de sensibilidad espiritual, de apertura a la voluntad de Dios y de humildad para dejarse enseñar. Este principio se confirma con el ejemplo de Hiram, el artífice que trabajó para Salomón en la construcción del templo y que también descendía de Dan. 2 Crónicas 2:13-14. El linaje no determina la utilidad en la obra de Dios, lo determina la consagración. Cuando el talento humano se pone al servicio del cielo, se transforma en instrumento de santificación. El arte, la arquitectura, la música y todo tipo de expresión humana pueden ser elevadas a un nivel espiritual si están consagradas al Señor. Así como Jesús dignificó el trabajo manual siendo carpintero, Marcos 6:3, y como Pablo sostenía su ministerio fabricando tiendas, Hechos 18:1-3, también nosotros estamos llamados a vivir una espiritualidad encarnada en lo cotidiano. El mensaje del capítulo 31 es claro. Dios llama por nombre, capacita por medio del Espíritu y transforma el trabajo en adoración. No importa si el llamado es al púlpito o al taller, al atril o al telar, todos podemos ser instrumentos santos cuando dejamos que Él llene nuestra vida con su presencia. La Biblia muestra que el trabajo no es una maldición, sino una bendición, que permite glorificar a Dios a través del esfuerzo diario. Desde el principio, el trabajo fue parte del plan divino para el ser humano, como se ve en el mandato dado a Adán de labrar y guardar el huerto, Génesis 2:15. Sin embargo, después de la caída, el trabajo se volvió arduo, pero no perdió su valor espiritual. El mismo Jesucristo, nuestro Salvador, trabajó humildemente como carpintero, Marcos 6:3, elevando así la dignidad del trabajo manual al nivel de servicio sagrado. El tabernáculo, ese santuario terrenal que simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo, fue construido por manos humanas, pero con diseño y dirección celestiales. No fue solo una obra de arte, sino una colaboración entre lo divino y lo humano. Lo vemos en Éxodo 31, cuando el Señor dota a Bezaleel y a Aholiab de sabiduría, inteligencia y conocimiento para emprender esta obra.
Esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Estamos dispuestos a consagrar nuestras habilidades a Dios? ¿Convertimos nuestras labores cotidianas en ofrendas de adoración? ¿Permitimos que el Espíritu Santo nos llene de sabiduría para actuar con excelencia, no solo en lo eclesiástico, sino también en lo secular? Como dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. El trabajo, cuando se realiza con este espíritu, deja de ser rutinario y se convierte en una liturgia viva. Así, cada acción, cada esfuerzo y cada tarea se transforman en un acto de alabanza silenciosa que sube al cielo como incienso agradable al Señor. El versículo 10 menciona los vestidos del servicio. Estos atuendos no eran meramente ornamentales, representaban la dignidad y santidad del sacerdocio, y cada detalle de su confección estaba diseñado para reflejar la gloria y la presencia de Dios. Vestiduras santas para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos. Éxodo 31:10. Como se describe detalladamente en Éxodo 28, estas vestiduras incluían la túnica blanca de lino, símbolo de pureza, el manto azul, que representaba la obediencia al cielo, el efod bordado con hilos de oro, púrpura, carmesí y lino torcido, que reflejaba la belleza de la santidad, el pectoral con 12 piedras preciosas, una por cada tribu de Israel, recordando la intercesión del sumo sacerdote por el pueblo, el cinturón y la mitra, cada uno con un simbolismo particular. Cada prenda era sagrada y debía confeccionarse siguiendo las instrucciones específicas dadas por Dios. No era permitida la improvisación. Esto muestra que en el servicio divino no bastan las buenas intenciones, también se requiere reverencia, exactitud y consagración. Estas vestiduras eran usadas únicamente durante el servicio en el santuario, indicando que el sacerdote debía entrar en una esfera distinta de santidad cuando ministraba ante el Señor. Además, antes de vestirlas, el sacerdote debía ser consagrado mediante un proceso solemne que incluía lavamiento, unción y sacrificio. Éxodo 29. Era un recordatorio visual de que el acceso a la presencia divina requería pureza y mediación. El vestido exterior manifestaba una transformación interior. Hoy, el Nuevo Testamento nos enseña que todos los creyentes somos parte de un sacerdocio espiritual. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 1 Pedro 2:9. Ya no usamos vestiduras litúrgicas físicas, pero sí somos llamados a vestirnos espiritualmente para el servicio. Como lo enseña el apóstol Pablo, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses 3:12. Así como Aarón no podía ministrar sin sus vestiduras santas, nosotros tampoco podemos representar a Cristo sin los frutos del Espíritu. La vestidura simbólica de justicia, compuesta por carácter transformado y corazón limpio, es indispensable para servir con eficacia. El servicio cristiano auténtico es aquel que nace de una vida interior consagrada, vestida de santidad y adornada con las virtudes del reino de Dios. Uno de los pasajes centrales de este capítulo es la reiteración del mandamiento del sábado. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Éxodo 31:13. Esta declaración nos remonta directamente al relato de la creación, donde fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Génesis 2:1-2. Desde entonces, el sábado fue establecido no solo como un día de descanso físico, sino como una proclamación semanal de la soberanía de Dios como creador. El término señal empleado en Éxodo 31 es de suma importancia teológica. Así como la circuncisión era una señal física del pacto en la carne, Génesis 17:9-14, el sábado se presenta como una señal espiritual grabada en el corazón, una marca que distingue al pueblo de Dios por su lealtad y obediencia, como se reafirma en Ezequiel 20:12 y 20. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros. El sábado entonces no es simplemente un precepto entre otros, sino el distintivo del pacto eterno, el símbolo externo de una realidad interna, la santificación. De ahí que su transgresión fuera considerada una traición grave. Cualquiera que profanare el sábado ciertamente morirá. Éxodo 31:14. Aunque esta pena puede parecer dura al lector moderno, debemos entenderla dentro del contexto teocrático y del significado espiritual de violar una alianza directa con Dios. Jesús mismo confirmó la vigencia del sábado, pero corrigió las distorsiones farisaicas que lo habían convertido en un fardo. El sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Marcos 2:27. El sábado fue creado para el beneficio del ser humano, para su descanso, su restauración y su comunión con el Creador. Por eso,
Su observancia no debe ser vista como una obligación pesada, sino como un deleite santo. Isaías 58, 13, 14. Un día para recordar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Por tanto, guardar el sábado es mucho más que abstenerse de trabajar. Es un acto de fe, una declaración visible de lealtad, un descanso que proclama redención y libertad. Es un llamado a santidad, porque en el reposo sabático aprendemos a depender, a confiar, a apartarnos del ruido del mundo y a escuchar la voz de Dios. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Éxodo 31, 17. Esta declaración no necesita interpretación metafórica, pues el texto bíblico está lleno de intencionalidad pedagógica. Dios, siendo todopoderoso y eterno, no necesita descanso físico. Sin embargo, al cesar en el 7º día, nos dejó una pauta divina, un ejemplo práctico que trasciende la lógica humana. Como leemos en Juan 13:15, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El reposo de Dios fue un acto de comunicación pedagógica, una forma de mostrar al ser humano la importancia del equilibrio entre la labor y la contemplación, entre el hacer y el ser. En su acto de reposar, el Creador estableció un ritmo de vida que dignifica el descanso, no como ocio, sino como consagración. El día 7º, entonces, no solo es un tiempo de pausa, sino un espacio sagrado para reconectarnos con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Esta es la razón final y más elevada para santificar el día sábado, no por tradición, no por obligación, sino porque en él imitamos a nuestro Dios y participamos en su santidad. En ese reposo sabático nos alineamos con el corazón divino que cesa de su obra para contemplar, bendecir y consagrar el tiempo. El capítulo concluye con un acto majestuoso y solemne. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Éxodo 31, 18. Esta expresión es profundamente reveladora, pues no solo comunica el carácter sagrado de la ley, sino también la proximidad y la intencionalidad de Dios al relacionarse con su pueblo. Las tablas de piedra no fueron obra humana, sino divina. Fueron escritas con el dedo de Dios, lo cual indica su origen sobrenatural, inmutable y eterno. A diferencia de las leyes de los pueblos circundantes, la ley de Dios no fue producto de sabiduría colectiva ni de tradición tribal. Es el reflejo de la voluntad moral del Creador del universo. Como leemos en Éxodo 25:16, estas tablas debían ser colocadas en el arca del testimonio, ubicada en el lugar santísimo, el espacio más sagrado del tabernáculo. Esto les confería una centralidad indiscutible en el culto hebreo, pues desde ese lugar emanaba simbólicamente la presencia de Dios. El arca no era sagrada por sí misma, sino porque contenía el testimonio divino, la ley escrita. Deuteronomio 4:13 reafirma la importancia de este acto al declarar que Dios os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. La elección de la piedra como soporte también tiene un valor simbólico. Representa la permanencia, la firmeza, lo inalterable. Estas no eran leyes circunstanciales, sino principios eternos, válidos para todas las generaciones y para todas las culturas. Jesús mismo validó esta permanencia cuando dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. En sus palabras encontramos no una abolición, sino una encarnación de la ley. Él vivió en perfecta armonía con los mandamientos, mostrándonos que la ley no está en conflicto con la gracia, sino que es su fundamento. La ley moral sigue siendo entonces el estándar divino por el cual se mide la conducta humana, no como medio de salvación, sino como reflejo del carácter de Dios y del ideal de vida que Él espera de su pueblo redimido. El capítulo 31 de Éxodo nos habla de arte, de trabajo, de reposo y de ley, pero sobre todo nos revela el corazón de un Dios que no es distante ni indiferente. Es un Dios que se involucra, que llama por nombre, que capacita con su espíritu, que santifica con su presencia y que deja su voluntad escrita con su propio dedo. Su interés no se limita a lo religioso o ceremonial. Él se preocupa por los detalles de la vida cotidiana, por los oficios, por el descanso y por la forma en que sus hijos viven y trabajan. Bezaleel y Aholiab no fueron profetas ni sacerdotes, sino artesanos. Sin embargo, fueron escogidos para una obra sagrada. Esto demuestra que toda tarea puede ser santa cuando es hecha bajo la dirección de Dios. Su obediencia creativa nos recuerda que no existe una división entre lo secular y lo espiritual cuando el corazón está consagrado. Cada obra de nuestras manos puede ser liturgia cuando está ungida por el Espíritu. El sábado, mencionado aquí como una señal eterna, no es solo una ordenanza, es una declaración de fe, una pausa que habla de confianza, una liturgia del tiempo que proclama a Dios como nuestro Creador y Redentor. Al detenernos para descansar, testificamos que no dependemos de nuestras obras, sino de la gracia de aquel que lo hizo todo.
Las tablas del testimonio, escritas por el mismo Dios, nos recuerdan que la ley moral no fue diseñada para restringirnos, sino para guiarnos hacia una vida plena, libre y en armonía con su carácter. Hoy, cada uno de nosotros es también llamado por nombre. Dios conoce nuestras capacidades, incluso las que aún no descubrimos. Él desea llenarnos con su espíritu para que donde quiera que estemos, en el aula, en el hospital, en el taller, en el hogar, seamos instrumentos vivos para su gloria. Como dice Pablo, todo lo que hacéis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Que la sabiduría que Dios ofrece, la obediencia inspirada por su palabra y el descanso renovador del sábado nos impulsen a vivir con excelencia espiritual, en una fidelidad diaria que honre al Dios que llama, capacita y permanece con su pueblo hasta el fin.